El día de hoy les hablaré sobre uno de los personajes importantes del Renacimiento. Su nombre, Giovanni Pico de la Mirandola. Además de eso, les hablaré sobre una de sus más grandes obras, que es el Discurso sobre la dignidad del hombre. Pero hay que hablar antes un poco de su vida para comprender esta obra que va a exponer. Giovanni nace en el año 1463 en Italia. Para el año 1480, Elia de Medigo lo inicia en el aristotelismo y en el averroísmo. Además, cabe destacar que Giovanni había aprendido las lenguas árabe, hebrea, griega y caldea. Entre el año 1480 y 1482, logra conocer a Marsilio Ficino, que era el traductor de las obras de Platón al latín, del árabe al latín. A la edad de los 24 años viaja a Roma, donde publica las famosas 900 tesis, que tenían temas varios filosóficos, entre ellos temas árabes, hebreos, órficos, averroístas, aristotélicos, platónicos e incluso pitagóricos. Y entre ellos, el discurso sobre la dignidad del hombre era la parte introductoria de estas 900 tesis. Además, un año después, decide presentarle todo esto al Papa Inocencio VIII con el fin de que se armara un concilio filosófico donde se iban a juntar todas las mentes importantes de ese momento con el fin de discutir los problemas de las 900 tesis para llegar a un tipo de paz universal que propiciase la elevación del alma de justo su dignidad humana. También hay que decir que Giovanni muere en el año 1494. Tenía 31 años. Se cree que fue asesinado con veneno por alguno de sus secretarios. Ahora bien, al momento de hablar de su obra, hay que decir que es maravillosa porque te habla de muchos filósofos, desde Avicena, Zoroastro y otros tantos. Su obra comienza así, comienza diciendo: he leído en los escritos de los antiguos árabes, padres venerados, que al preguntarle a Abdala el Sarraceno cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo, había contestado que nada veía más espléndido que el hombre. Pero Giovanni nos dice que le parecen poco persuasivas estas múltiples razones que se dan respecto al valor de la vida humana. Y entre ellas, entre las características que se destacan, es que el hombre es familiar de los seres superiores y soberano de las criaturas inferiores, pues el hombre es el vínculo entre estas dos. Además, que gracias al poder indagador de la razón, a la luz del intelecto y a la agudeza de los sentidos, el hombre es intérprete de la naturaleza. Pero conforme sigue avanzando su texto, nos dice que ha encontrado por fin cuál es el valor del hombre. Ante esto nos expone el mito de la creación y nos dice que Dios, el Sumo Padre, ya lo había creado todo. Había inundado con belleza e inteligencia la parte supraceleste y había poblado de animales de todo tipo de especie las partes inferiores del mundo. Pero consumada su obra, él deseaba que hubiese alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande, amara su belleza y admirara la vastedad de esta obra. Entonces decide crear al hombre, pero se da cuenta que entre los arqueotipos no queda alguno en el cual moldear a esta nueva criatura, ni sitio alguno donde situar a este contemplador del universo. Finalmente decide que para el hombre, para esta nueva criatura, le van a ser común todas las cosas que para las bestias, por ejemplo, o para las cosas supracelestes, fueron dadas de manera individual. Entonces nos dice que crea al hombre y una vez que lo ha creado, lo tiene entre sus manos y le dice: te he creado, no te he dado ni un aspecto propio, ni un lugar fijo, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que tú mismo te plasmes en la obra que deseases y decidas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas.
Le comenta además que lo ha puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observe cuánto en él existe y entonces decida plasmar en él lo que ha observado de todas las criaturas de la creación. Y le comenta que no lo ha hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal. Además, podrá degenerar en las criaturas inferiores, que son las bestias, o podrá regenerarse según su ánimo en las criaturas superiores, que son divinas. También le comenta que el Padre ha puesto en cada uno gérmenes de todo tipo y de toda especie, y según cada hombre los cultive, madurarán y darán sus frutos. Es interesante que hable sobre esta parte de que Dios ha puesto en cada hombre gérmenes de todo tipo y de toda especie. Me parece que Giovanni hace presente que ha leído demasiadas cosas, entre ellos el Tratado del Alma, porque justo en el tratado Aristóteles expone que hay 3 tipos de alma: la racional, la sensitiva y la vegetal. Giovanni también nos hablará de esto al momento de hablar de las categorías que Dios ha decidido sobre cada acción que tomes, porque depende de las acciones que tú tomes, tu alma degenerará o tu alma se regenerará. Y dice que Dios comentaba que si sensible será bestia, si vegetal será planta, si racional se elevará a animal celeste, si intelectual se elevará a ángel o hijo de Dios. Pero si el contemplador no se encuentra satisfecho con ninguna de las cosas que hay en el mundo, entonces podrá volverse uno con Dios. Conforme sigue avanzando, nos dice que con justa razón el profeta Mahoma solía referir que aquel que se aleja de la ley divina termina por volverse una bestia. Además, nos llega a comentar Giovanni, no es la corteza lo que hace a la planta, sino su naturaleza sorda e insensible. No es el cuero lo que hace a la bestia de labor, sino su alma bruta y sensual. Así como no es la separación del cuerpo lo que hace al ángel, sino su inteligencia espiritual. Conforme va avanzando, dice algo muy maravilloso y tal cual lo voy a citar. Y dice: si ven ustedes a alguno entregado al vientre arrastrarse por el suelo como una serpiente, no es un hombre ese que ven, sino una planta. Si hay alguien esclavo de los sentidos, cegado por vagos espejismos de la fantasía y cegado por sensuales halagos, no es hombre el que ven, sino una bestia. Si hay un filósofo que con recta razón discierne todas las cosas, venérenlo, es animal celeste, no terreno. Y si hay un puro contemplador de la naturaleza, ignorante del cuerpo, adentrado por completo en las honduras de la mente, ese no es animal celeste ni terreno, es un espíritu más a gusto, revestido de carne humana. De aquí el dicho caldeo: el hombre es de naturaleza cambiante, multiforme y varia. También Giovanni nos dice que parece que algunos han olvidado que hemos nacido con la capacidad de ser lo que nosotros queramos y hemos vuelto nocivo en vez de salubre esta libertad que nos ha concedido Dios de plasmarnos en las obras que deseésemos. Entonces nos incita a desear las cosas más elevadas, a esforzarnos por ellas, dado que si queremos, podemos. También nos dice que para Dios lo único más importante, más allá de la creación de sus criaturas, es que a Dios solamente le interesa la paz. ¿Y cómo vamos a llegar a ello? Pues dice que hay que purificar nuestra alma. Hay que purificarla de 2 formas. La primera es con la filosofía moral, pues con esta se refrenarán las pasiones de toda parte sensible, donde suelen tener lugar los halagos corpóreos. Y por otra parte, también hay que purificarnos con la dialéctica, pues esta calmará los desórdenes de la razón, que a veces son provocados por culpa de las palabras. El texto también habla de Moisés, el cual aconseja y exhorta a prepararnos por medio de la filosofía para el camino de la futura gloria celeste. Por su parte, Giovanni nos aconsejará despreciar los bienes de la fortuna,
olvidarnos del cuerpo y de sus halagos, para llegar así a ser comensales de los dioses, y además recibir el don de la Bien, inmortalidad. Giovanni dice que, bueno, nos menciona la frase de conócete a ti mismo, en función de que esta frase exhorta al conocimiento de la naturaleza, y por ende se cumple aquello que decía Zoroastro, que aquel que se conoce a sí mismo, todo en sí mismo conoce. También nos habla sobre los intérpretes caldeos, que hablan sobre la sentencia de Zoroastro, la cual más o menos mencionaba que el alma es alada y al caérsele sus alas se precipita el cuerpo, volviendo a volar al cielo cuando éstas crecen de nuevo. Cuando sus discípulos le preguntaron cómo volver a alcanzar eso, el cielo, él mencionó que había que mojar las alas de agua divina. Entonces sus seguidores le preguntan, bueno, ¿dónde podemos encontrar esta agua? Y Zoroastro, a modo de parábola, les contesta que el paraíso de Dios está bañado por 4 ríos y que encontrarán ahí las aguas salvadoras. Estas aguas salvadoras son la fe, la justicia, la luz y la expiación. La obra continúa, y Giovanni nos llegará a hablar incluso de la magia. Según él, hay 2 tipos de magia. Una es la magia obscura, que solamente es de demonios y cosas de ese estilo, y otra es la magia natural, donde reside el conocimiento de la naturaleza para el beneficio del hombre. Es algo interesante porque esto de la magia será tratado años después por Giordano Bruno. Parece ser entonces que Giovanni es el antecedente de Giordano para trabajar todas estas cosas de la magia. También nos hablará de los reyes que desprecian la filosofía, pues según estos no deja ningún bien, pero él menciona que obviamente la filosofía no nos va a dejar ningún bien económico, pero sí un bien más allá de todo eso, y en ese sentido la filosofía es más importante que cualquier otro trabajo. También nos dirá de aquellos que lo atacan, pues a su corta edad de 24 años hay que recordar que estaba presentando estas 900 tesis y mucha gente no estaba de acuerdo con lo que él quería. Incluso se burlaban de él diciendo que no tenía la edad suficiente para comprender las cosas de las que él quería hablar. Pero él dice que de alguna manera parece que estamos cegados o más bien reprimidos por las obras grandes que han sido presentadas antes, dado que nos obscurecen y pareciera que no permite la oportunidad de tener nuevas formas de pensamiento. La obra continuará diciendo 1.000.000.000 de cosas más, pero no puedo hablarles de toda la obra. Así que espero que les haya gustado el video y eso es todo de mi parte. Gracias.